Muy buenos días a todas y todos y bienvenidos a esta nueva conexión. Hay una canción de Jean Manuel Serrat que dice que hoy puede ser un gran día, plantéatelo así. Aprovecharlo o que pase de largo depende solo de ti. Y yo sé que la opción de que pase de largo no está disponible, así que todos enfocados en aprovechar este gran día. ¿Por qué? Porque hoy puede ser un día histórico, por muchas cosas. Primero, hemos tenido un fin de semana extraordinario. Es el fin de semana que más hemos vendido, el sábado y domingo que más hemos vendido en muchos, muchos años. Y eso, créanme, desen un gran aplauso a ustedes, porque es trabajo exclusivamente de ustedes que han puesto esa milla adicional en cada una de las cosas que están haciendo. Me dijeron que era porque hoy día, como estamos encerrados, todos los días son iguales y que sábado y domingo era como un día más. Y yo dije, no, sábado y domingo seguirán siendo sábado y domingo, y la diferencia lo están colocando los líderes en cada una de las acciones que están haciendo. Pero hoy es día de precierre, es día en que termina una oferta y es día en que podemos tener un resultado histórico. Pero además de eso, vamos a aprovechar este gran día porque tenemos hoy día una invitada que va a hablarnos de un tema muy interesante, que son las habilidades del coaching para el liderazgo. Ella la conocí, afortunadamente, la conocí hace 13 años. Tuve la oportunidad, cuando fui gerente de venta de Oriflame en México, de contratarla como jefe de capacitación, y el camino que ha recorrido en su desarrollo profesional ha sido impresionante. Ella es poblana. Puebla es un estado que está o a 3 horas o a 1 hora de Ciudad de México, dependiendo del tráfico. Madre de un hijo que ya es un profesional. Radica en Ciudad de México. Ha hecho varias certificaciones en coaching, otras certificaciones en gestión. Y aunque es licenciada en medicina, tomó la decisión de trabajar con la gente, de ayudar a la gente de otra forma. Hoy es nuestra gerente de capacitación y desarrollo de liderazgo a nivel regional, y créanme que para mí es un motivo de mucho orgullo, porque la conozco desde que ella entró a Oriflame. Presentarles a Irene Castellano. Irene, bienvenida. El público de Chile te está esperando. Un abrazo para ti y mucho éxito hoy. Muchas gracias, Francis. Muchas gracias por esa presentación. Puse la cámara solamente para saludarlos, para darles los buenos días, para felicitarlos por esos resultados. Realmente han sido magníficos, a pesar de todo lo que estamos viviendo en toda Latinoamérica, en todo el mundo. Voy a quitar la cámara en cuanto empiece el tema, porque no le veo que agregue mucho valor en el que me estén viendo, en lugar de ver la presentación. Pero de verdad que estoy aquí con mucho gusto, con mucho entusiasmo. Gracias, Francis, porque realmente lo que él dice marcó totalmente el camino en mi vida cuando él me dio la oportunidad de ser gerente de capacitación en México. Ahí fue que me di cuenta que esto era lo mío, que esta era mi misión, que esta era la ruta que tenía yo que seguir para poder no solamente ayudar a los demás, sino también ayudarme a mí, ser feliz con lo que estoy haciendo. Y así es como disfruto cada uno de mis días. Entonces, vamos a empezar, ¿les parece? Porque además, una de las cosas es que desafortunadamente, a pesar de que a mí me gustaría quedarme mucho tiempo con ustedes, pues hay otra sesión más tarde, entonces vamos a tener que terminar muy temprano. Sin embargo, este tema da para mucho, el tema da para mucho tiempo. Si en algún momento con Francis y Lorenzo nos ponemos de acuerdo para volver a estar y continuar, sería maravilloso. Y si no, esto que vamos a ver hoy, de todos modos, son herramientas que a ustedes les van a servir. Estoy segurísima que ustedes han oído de la palabra coaching y del proceso. Muchas veces no sabemos exactamente qué es, porque también ha sido una disciplina que se ha desvirtuado muchísimo, y hay cosas que se venden como coaching cuando no lo son. Coaching, la gente cree que viene de la palabra coach, que viene de la palabra coach en inglés y que es entrenador y que tiene mucho que ver, pero que no viene de ahí. Fíjense, coaching viene de una palabra húngara, que era kok, y quería decir carruaje, y después de ahí se derivó a coach, y ahora todo el mundo entiende que coach o coaching es entrenamiento, y no lo es así. No es totalmente un entrenamiento. Coaching es una disciplina, un proceso que te va a ayudar
a terminar en otro lugar de donde estás hoy. ¿Qué quiere decir esto? Que generalmente todos nosotros queremos ir hacia un lugar, ¿no? Queremos hacer algo diferente, queremos movernos. Lo que sucede es que cuando nosotros queremos movernos, a veces hay una gran discrepancia entre lo que hoy eres a lo que quieres ser, ¿no? Hoy eres un tipo de persona, quieres ser una mejor persona. Hoy eres un cierto nivel en la escalera del éxito, quieres ser un mejor nivel. Hoy eres un tipo de líder, quieres ser un mejor líder. Y me refiero al líder de equipo, ¿no? Porque sabemos que hoy, bueno, hoy la terminología en Oriflame cambió y ustedes son managers y directores, pero cuando hable yo de la palabra líder, me estoy hablando de tal cual de liderazgo, el papel, el rol que cada uno de nosotros tenemos en un equipo. Eso es lo que nosotros debemos entender, que entonces cuando hablamos de coaching, hablamos de que es una disciplina que nos puede ayudar a movernos del lugar en donde estamos al lugar en donde tenemos que estar. Ahora bien, ¿cuáles son los principios del coaching? Y que además me gusta darlo con ustedes, porque los principios de coaching también deberían de ser los principios de un líder, deberían de ser los principios de un manager, de un director. Y son simples. Es, primero, uno de los más importantes, es entender y creer firmemente que todo individuo lleva un talento que espera ser revelado. Tiene todo, está completo. Simple y sencillamente, muchas veces no estamos con la disposición o en el terreno adecuado para darnos cuenta de que cada una de las personas de nuestro equipo, que cada uno de los miembros de la gente que tiene un sueño y que dice que sí quiere hacer lo necesario para lograrlo, puede hacerlo. Sin embargo, tal vez no ha tenido la oportunidad de demostrar o simplemente no se han podido despertar nuevamente todos estos talentos que cada uno de nosotros tenemos. Así que si tú ya eres manager o tú ya eres director y tienes un equipo, ya sea pequeño o muy grande, lo primero que tienes que hacer, independientemente del coaching, pero lo primero que tienes que hacer es que tienes que creer que cada una de estas personas tienen talentos y que tú vas a ser precisamente el indicado para poder ir ayudándolos a desarrollar. Entonces, esto es lo primero que nosotros tenemos que tener muy en cuenta. El individuo es completo, no nos hace falta, no estamos rotos, no necesitamos componernos. Nosotros tenemos todas las herramientas para realmente poder desarrollar esos talentos. A veces lo único que necesitamos es creerlo. ¿Cuál de los otros principios son o es uno de los principios también muy, muy importantes? Bueno, las personas actúan de la mejor manera dentro de sus posibilidades. ¿Qué quiere decir esto? Que la gente no fracasa a propósito, que la gente no llega a no cumplir sus metas porque así se lo propuso. Ahora, bien, no llegamos a cumplir metas o tenemos fracasos, pues porque o la situación no era la adecuada o simplemente no estuvimos desarrollando todos nuestros talentos ni hicimos todo lo necesario. Pero eso no quiere decir que nosotros lo hagamos a propósito. No sé si me explico. Yo soy muy dada a interactuar y estoy leyendo el chat. Si alguno de ustedes quiere ir escribiendo, también puedo ir ahí incluso respondiendo las preguntas de cada una de las cosas. A mí en persona y ahora virtual también me gusta que vayamos interrumpiendo y haciendo todo un diálogo. Entonces, imagínense si fuéramos por la vida, uno, creyendo que todos nosotros tenemos talentos y dos, que actuamos de la mejor manera posible. Cuando un líder de cualquier equipo cree en eso, realmente están sentando las bases para que su gente pueda desarrollarse, porque se está sentando la base de credibilidad, de confianza y de potencial. Sobre todo eso. A lo mejor hoy te salieron malas cosas. Eso no quiere decir que lo hayas hecho a propósito, pero probablemente quiere decir que no has desarrollado todos tus talentos y que necesitas creer en que tienes talentos. El tercer principio de coaching también es muy, muy interesante. Y seguramente también en Chile, como aquí en México, hacemos muchos comentarios sobre que la gente no cambia.
¿Lo han escuchado? Eso de, no, la gente no cambia, no, él es así, así va a ser, no, ella no tiene manera de ser otra persona. Y afortunadamente no es así. Las personas podemos cambiar, por supuesto que podemos cambiar, siempre y cuando queramos hacerlo. ¿Sí? Y no es tampoco tan complicado. A veces hay cosas que sí no se pueden cambiar. Los hechos no se pueden cambiar. Sucedió algo. Hoy lo que estamos viviendo, lo que nos ha llevado a tener que estar encerrados, perfecto, nos llevó a tener que estar encerrados y eso no se puede cambiar. No se puede cambiar el hecho de que estamos en medio de una pandemia. No se puede cambiar el hecho de que tenemos un virus acechándonos a todo mundo, independientemente de la situación. Pero que sí se puede cambiar la interpretación de ese hecho. Y yo me he enterado que en Chile lo están haciendo, les está yendo bien, han tenido, como lo acaba de decir Francis, un fin de semana maravilloso, han estado cambiando sus maneras de trabajar, han estado cambiando sus maneras de comunicarse y obteniendo los resultados que ustedes eligen. Y eso quiere decir que lo que hicieron fue que cambiaron la interpretación de los hechos. ¿Sí? Los hechos no cambian, pero cómo los interpretamos. Cuando nosotros los interpretamos de una manera, entonces las cosas cambian. Por lo que no deberíamos de estar repitiendo que las cosas no cambian o que las personas no lo hacen, porque sí lo hacemos. Si nosotros partimos de estos tres grandes principios, que uno, vuelvo a repetir, es creer en los talentos de las personas. Exacto, cosificar a las personas es el gran error. Entonces tenemos que creer en sus talentos. Segundo, creer también que no es que les esté yendo mal porque lo hacen a propósito, es que simplemente no han visto tal vez el camino adecuado, tal vez realmente no se han dado cuenta de lo que tienen que hacer para lograr el resultado que desean. Y tercero, que las personas pueden cambiar. Si nosotros estamos partiendo de estos tres principios, ya con eso nosotros tendríamos muchísimas ventajas en nuestros vínculos y en nuestras relaciones, en nuestros equipos a los que queremos apoyar. Sabemos perfectamente que hay mucha gente que no se va a interesar en hacer el negocio o que simple y sencillamente sus propias creencias y sus propias interpretaciones de los hechos no los van a dejar avanzar. Perfecto, pero hay otras personas que sí, hay otras personas que solamente necesitan a alguien que crea en su potencial, alguien que crea en que ellos pueden. Y esos son ustedes. Esas son las personas que ustedes, que pueden hacer el cambio en los demás. Yo sé que muchos de ustedes son ya líderes desde hace mucho tiempo. Y vuelvo a repetir, líderes de equipo, que ya son managers y directores, que ya tienen títulos, algunos de ustedes muy, muy altos. Por ahí vi que estaba Tere, por ejemplo, Tere Cifuentes. Bueno, que ya tiene mucho tiempo haciendo esto y ustedes, Tere no me va a dejar mentir, y muchos de ustedes que también están metiéndose en esto de convertirse en un manager o en un director, se van a dar cuenta que en realidad en un negocio como en el que estamos, terminamos siendo mucho más allá que solamente un líder de un equipo. Porque ustedes se convierten en una guía, en un consultor, en un amigo, en un asesor, en un capacitador, en un entrenador, en un maestro, en un coach, aunque no supieran de coaching, ¿no? En un ejemplo, etcétera. Y no van a dejar mentir, porque todas estas habilidades, todos estos papeles y todos estos roles, en algún momento ustedes lo juegan. Entonces, díganme en el chat, para los que quieran, ¿quién se ha sentido a veces solo un amigo de la gente que está en su equipo? ¿O quién de repente se ha dado cuenta que está jugando a ser el maestro o el asesor? Sí, cada uno de ustedes necesita tener entonces habilidades, perdón, de los diferentes papeles que juegan. ¿Cuál es mi intención el día de hoy? Darles algunos elementos para que ustedes se conviertan como líder coach. Exacto, Lilian. Seguro te has sentido como maestra de tu equipo, pero no solo eso. En algunos momentos has sido maestra de tu equipo, pero probablemente en algunos has sido solo la amiga, o la capacitadora, o la entrenadora, o solamente la informante.
nosotros necesitamos tener la posibilidad de utilizar diferentes herramientas y poder decir, hoy saco la maleta de la maestra o el maestro, hoy saco de mi maleta las herramientas de la familia, porque hoy soy hermana, porque hoy soy hermano. Hoy saco de la maleta las herramientas para ser un buen capacitador, ¿no? Hoy saco de la maleta la herramienta para ser un buen líder coach. Entonces, perdón, no estoy diciendo que ustedes tienen que ser coaches. No es la idea. No los estoy mandando a hacer un diplomado de coaching. No, ni siquiera es necesario. Obviamente si les interesa, pero ni siquiera es necesario para hacer un muy buen trabajo. Lo que sí se necesita es tener algunas competencias del coaching para que ustedes puedan manejarlas. Internacionalmente, son estas las competencias o las habilidades que dicen las organizaciones de coaching que un buen coach debería de tener. Y miren que algunas de estas se aplican perfectamente al trabajo que ustedes hacen. El coach debería de poder tener la habilidad de clarificar las metas. ¿Qué quiere decir esto? De saber exactamente cuál es el sueño de la persona que está en tu equipo y de ahí convertirlo en un buen objetivo para trabajar. El coach debería de poder hacer bien algo que se llama rapport. ¿Qué es lo que hacen ustedes? El vínculo, conocer a la gente, presentarse, saber más de ellos. Y eso también aplica perfectamente en la labor que ustedes hacen. Un buen coach debe ser maestro en la escucha activa. Y si bien ustedes son líderes y a veces cuando somos este papel de el mentor, el maestro, el capacitador, pues a veces hablamos más de lo que escuchamos y a veces es necesario, ¿cierto? Pero no tantas veces como nosotros pensamos. Ustedes deberían también de adquirir la posibilidad de tener la habilidad de una mejor escucha, porque a partir de ahí va a venir otra habilidad que esa es la que quiero enseñarles, las preguntas poderosas. Un buen coach puede diseñar las acciones, o sea, después de saber qué quiere la persona, cuál es el sueño, diseñar qué es lo que vamos a hacer durante todo el mes de mi catálogo, qué voy a hacer la primera semana, qué hago la segunda, qué hago en la semana de precierre, de cierre, etcétera. Y eso es lo que debería de hacer un buen coach y también ustedes, establecer las metas. Y hay otras cosas que son más de coaching, como el reencuadre y algunas otras cosas que son más de coaching. Pero si se dan cuenta, en estas competencias, en estas habilidades que estoy poniendo en la PPT o en el slide, son habilidades que ustedes también han ido desarrollando o que van a tener que desarrollar, ¿sí? Dependiendo del nivel en el que estén en su liderazgo. No me voy a enfocar mucho en la posibilidad de enseñarles cómo escuchar y calibrar, porque ustedes van a encontrar seguramente muchos cursos, probablemente los han tomado, sobre la escucha activa, pero solo lo quise mencionar porque es la base para el tema siguiente. Si nosotros aprendemos a calibrar y escuchar bien, nosotros vamos a poder hacer mejores preguntas. Y en realidad eso es lo que quiero enseñarles. Y a veces creemos que solamente lo que tengo que hacer es escuchar y poner los ojos y las miradas atentas a la persona que habla e intentar no distraerme con otras cosas para poder poner atención. Y escuchar bien y calibrar de una mejor manera es precisamente la base de la confianza y del vínculo que nosotros creamos con nuestra gente, ¿no? Bien lo dice Dani por ahí, que lo maravilloso de este negocio implica vínculos, sí. Y para nosotros tener un vínculo de confianza, necesitamos hacer una cosa que se llama calibrar. ¿Qué es eso? Conocer al otro. Conocerlo tan bien que incluso podamos saber, solo con verlo, que viene molesto, que viene triste, que se siente frustrado. Eso se logra muchas veces con la gente que está más cerca de nosotros, con nuestra pareja, con nuestros hijos, que ya sabemos perfectamente y aunque nos digan que no les pasa nada, sabemos que pasa algo. Imagínense si esa posibilidad de saber o de intentar saber o interpretar
a los demás con sus propios elementos, con sus propias miradas, con sus propios gestos. Imagínense si lo pudieran hacer con todos. Bueno, yo les tengo la noticia, sí se puede. Lo que tienen que hacer es ser más observadores, es conocer mejor a la gente, es entregarse realmente de manera sincera y presente para saber qué es lo que sucede en el otro, para que tú ya sepas que María, cada vez que cierra los ojos y hace un gesto de que está aburrida, es que en realidad no está entendiendo, o es que Juan cada vez que llega con cara de agresivo y de enojo, en realidad no es que está enojado, es que tiene miedo, etcétera. Y eso es calibrar. Pero para eso necesitamos tener el vínculo, para eso necesitamos aprender a ver a la gente, ver, percatarse, observar. Eso es lo primero que nosotros deberíamos de poder hacer si queremos ser el líder de un equipo, si queremos realmente ayudarlos con su propio potencial, conocerlos, así, básicamente y más simple. Necesitamos conocerlos. Y no me refiero a solo que nos cuenten, sino necesitamos, además de que escuchemos lo que nos cuenten, ver, percatarnos y observar. Esa es la mejor manera de sentar cualquier lazo o cualquier vínculo, sobre todo de confianza. ¿Qué otra cosa? Necesitamos estar presentes. Aprendan a estar con esta persona. Hoy, por ejemplo, estén presentes en la plática, vean el slide, escuchen lo que yo estoy diciendo y no al mismo tiempo estén contestando WhatsApps o poniendo el radio o respondiendo. Y no porque sea yo, ¿no? O sea, no lo estoy haciendo así. Mi ejemplo es para que ustedes aprendan a que tienen que estar presentes. Si se conectaron y están aquí, aquí tienen que estar, poniendo atención o tomando notas o escribiendo en el chat algunas dudas o algunas preguntas que quieran hacerle. Aquí con todo lo que son. Unos buenos tips para poder hacer esto es intentar despejar la mente de cualquier otro asunto. Si tienes algo pendiente, por ejemplo, yo tengo algo pendiente una hora después de que empecé con ustedes, bueno, yo estaría cometiendo un error si estoy pensando en lo que sigue, en lugar de estar aquí platicándoles lo que les tengo que platicar, o estar viendo mi chat que a cada rato está manejándose, o etcétera, etcétera, porque no estoy aquí con ustedes. Para que ustedes puedan empezar a desarrollar esta habilidad, lo que tenemos que hacer es callarnos. Cuando estamos con otro, intenten ser los que hablen menos, a menos que sean los que estén dando una plática. Pero cuando estamos con otras personas, intenten ser los que hablan menos, para que ustedes tengan la oportunidad de estar en ese momento escuchando, viendo, sintiendo al otro, para que el otro pueda tener el tiempo de expresarse sin temores. ¿Acaso no les gustaría que inmediatamente después de que conocen a alguien y les digan, es que yo tengo tal sueño o tantas ganas de lograr tal cosa, también les pudieran contar en ese momento todos sus miedos, todas sus dudas, todos sus pensamientos, todos sus sentimientos? Si no los dejamos hablar, si no nos callamos, ellos tampoco tienen la posibilidad de ordenar lo que nos quieren decir, o simplemente de tener el atrevimiento de contarnos lo que sienten. Muchas veces no lo hacemos. Hay muchas personas que prefieren no mostrar sus emociones, pues porque o les ha ido mal o porque tienen temor de que la respuesta sea una respuesta que no les vaya a gustar o que los vaya a lastimar. Nosotros tenemos que quedarnos callados para que los otros puedan sentir que pueden hablar. Entonces, esa es la base, ¿sí? Y no quiero meterme más en el tema de la escucha porque en realidad mi tema es otro, ¿sí? En realidad mi tema es empezar a hacer preguntas. Pero si nosotros no somos un miembro de ese equipo, que además es el que lidera ese equipo, y no somos alguien que puede estar presente, que puede estar callado, que sabe escuchar, no vamos a poder hacer preguntas o haremos preguntas que nos sirven. Un buen líder coach tiene que conocerse también a uno mismo, saber sus límites y además, ojo, tratar de ver el mundo desde la perspectiva del otro.
saber o tratar de entender qué sucede desde el punto de vista del otro. Por lo tanto, tenemos que respetar creencias, tenemos que respetar valores, tenemos que respetar modos de hacer las cosas y poco a poco ir enseñando el camino correcto, pero sin cambiar ni valores ni creencias cuando hablamos de creencias que no nos limiten, creencias que cada uno de nosotros tenemos. Pero entremos al tema al que quiero realmente involucrarlos. ¿Y por qué tanto rollo entonces antes de hablar de las preguntas? Porque no podemos hablar de preguntas poderosas si no aprendemos a escuchar. Porque no podemos hablar de cuándo y qué preguntar si no respetamos, valoramos o si no creemos en el potencial del otro. Y si se dan cuenta, al inicio dijimos que lo que teníamos que hacer era ser realmente creyentes de que el otro tiene el talento para conseguir sus sueños. ¿Cuáles son las características de una buena pregunta o incluso de cualquier pregunta? Bueno, las preguntas son invitaciones irresistibles a pensar. Las preguntas son invitaciones irresistibles a responder. Cuando a ti te han hecho preguntas, aunque no quieras dar una respuesta explícita o pública, lo estás pensando. Cuando tú haces preguntas, aunque no te las quieran dar, la respuesta ya está viniendo en la mente del otro. Así que un buen líder coach lo que tiene que hacer es aprender a hacer preguntas, pero preguntas adecuadas. Y en el coaching se llaman preguntas poderosas, porque en realidad las preguntas te van a ayudar a iluminar áreas que no hemos visto. ¿Se acuerdan que al inicio de la plática les decía yo que la gente actúa de la mejor manera posible y no se da cuenta que no es la adecuada para lograr las metas? Por ejemplo, no se da cuenta que no está tomando el camino correcto. O incluso ustedes mismos, ¿cuántas veces no han repetido lo mismo creyendo que van a obtener un resultado diferente y evidentemente no resulta? ¿Cuántas veces ustedes mismos no han estado dando vueltas sobre la misma manera de hacer las cosas? Hoy el mundo nos obligó a muchos de nosotros a cambiar. Nos obligó a utilizar las redes sociales, nos obligó a estar conectados en nuestro celular o en la pantalla y probablemente muchos no lo hacían nunca. Hoy nos obligaron. Bueno, las preguntas ayudan también, sin obligar, pero las preguntas ayudan también a que las personas que no se han dado cuenta de que no están en el camino correcto para lograr la meta en este negocio en el que se han propuesto, pues nos van a ayudar a que se abran esos caminos, a que podamos iluminar otras maneras de hacer las cosas. Y de alguna manera ustedes lo vienen haciendo desde hace mucho tiempo con la gente que no creía, por ejemplo, en este tipo de negocios. O algunos mismos de ustedes ni siquiera creían en esto y pensaban que eran tonterías o mentiras. Bueno, esta misma manera se puede lograr con preguntas. Si hacemos las preguntas adecuadas en el momento adecuado, podemos hacer que esa persona dentro de él mismo se dé cuenta que sí hay otro camino, o que sí puede, o que está haciendo las cosas mal, o que lo mismo que ha hecho no le ha funcionado, pues que ya se mueva de ese lugar. Las preguntas. Imagínense ustedes tener el gran poder de hacer que la gente se dé cuenta que tiene que moverse o salir de su área cómoda, que tienen que hacer más cosas o que tienen que hacerlas diferentes. ¿Acaso no ha sido el deseo de muchos de ustedes con su gente? O sea, no veo ninguna respuesta, pero puedo suponer que sí. Puedo suponer que la respuesta es sí. Ojalá y yo pudiera tener perfecto, gracias. Ayúdenme con respuestas para que yo no sea la que responda.
Entonces, las preguntas iluminan áreas que no hemos visto. E incluso no quiere decir que yo o ustedes mismos tengan todas las respuestas, porque ustedes mismos, yo o cualquiera de nosotros, sería maravilloso si tuviéramos a alguien que nos hiciera las preguntas adecuadas para ser mejores, por ejemplo, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son las preguntas adecuadas para poder empezar esta labor? Las preguntas poderosas, las que sí nos sirven así directo para estar perfectamente conectados con los otros, son las preguntas que tienen presuposiciones. ¿Qué es eso? Cuando nosotros hacemos preguntas, a veces ya estamos suponiendo cuál es la respuesta. A veces hay suposiciones que no son muy lindas. Por ejemplo, si tú le haces una pregunta al hijo que acaba de llegar de la escuela, ¿sí? Y sabes que le ha ido mal en la escuela y hoy es día de que te entreguen las calificaciones. Y ya le ves incluso la cara porque tú a tu hijo ya lo has calibrado y sabes perfectamente que ya viene con cara de preocupación o a veces hasta de terror. Y si le ha pasado esto, tú ya estás suponiendo que reprobó, que no pasó el examen. Y la pregunta que le haces es, ¿y ahora en qué reprobaste? ¿Se dan cuenta que la pregunta tiene una presuposición de ya has reprobado, seguramente ahorita ya también reprobaste? O a lo mejor no es calificación, a lo mejor viene todo sucio y despeinado y con cara de que estuvo en una gran batalla. Y entonces tú le preguntas, ¿ahora con quién te peleaste? ¿Se dan cuenta que lo que estás haciendo es suponiendo que se peleó porque alguna vez lo hizo? ¿O ahora con qué tontería me vas a salir? A lo mejor eso se lo has dado, esa pregunta le has hecho a tu pareja. ¿Ahora con qué mentira me vas a salir? ¿No? Ahora, ¿por qué estoy haciendo estas preguntas? Para que ustedes se den cuenta que todo lo que nosotros hacemos tiene también información detrás. ¿Qué tipo de pregunta le haces a tu gente? ¿Sí? ¿Qué tipo de presuposiciones negativas? Porque si tú estás haciendo una pregunta con presuposiciones negativas, no estás ayudando nada. Ni a tu hijo, ni a tu pareja, mucho menos a tu gente. No es tanto paradigma, es una presuposición. Una paradigma es algo que está mucho más, es solamente una suposición tuya. Y a veces, cuando no conoces, Patti, si no conoces bien a la gente a la que le haces la pregunta, en realidad no es un paradigma, en realidad es tu costumbre hacer presuposiciones negativas cuando preguntas, ¿no? Porque tal vez la presuposición que haces ni siquiera tiene nada que ver con la persona a la que le estás haciendo la pregunta, ¿no? Y sí tiene mucho que ver tal vez también con tus juicios o con tus prejuicios hacia los demás, por supuesto. Y definitivamente una pregunta con presuposiciones negativas, claro que no ayudas a la gente. Por supuesto que no le estás, sí, que estás mermando la confianza y no sirve de nada que hagas la pregunta, absolutamente de nada. Porque lo que tú quieres hacer son preguntas que ayuden, ¿cierto? Lo que tú quieres hacer son preguntas que hagan que tu gente avance y que se responda qué fue lo que no hizo, qué fue lo que debió haber hecho, ¿por qué no? Y por supuesto, el otro se va a callar. Claro, si a ti te empiezan a hacer preguntas de este tipo, pues no le digo nada. Y entonces se acabó la relación y entonces no hay manera de poder ayudar a estas personas. Si nos plantamos en el terreno del negocio, ¿sí? Yo hice preguntas más en el terreno personal, plántense en el terreno del negocio, ¿sí? Cuando hacen este tipo de preguntas también negativas, ¿no? ¿Cuáles son las positivas? Por ejemplo, una positiva en tu equipo. Dicen, el chileno tiene predisposición a lo negativo, por eso preguntamos, ¿no tiene o no puede? Bueno, en realidad en toda Latinoamérica, ¿no? Ahora, sí, a veces solamente son costumbres al habla, pues quitemos, ¿no? Las preguntas las podemos hacer nosotros de la manera en la que nosotros podamos. Y es
Roxy, esas paradigmas o presuposiciones tienen más que ver con creencias en las mujeres. Y ese es otro tema que deberíamos de poder tratar, pero igual en otra ocasión. Entonces, ¿qué presuposición o qué pregunta? Para que ustedes sepan, una pregunta con presuposición positiva. Esas son las preguntas poderosas. Ahora, imagínense que después en el cierre, a alguien que no haya logrado lo que haya querido lograr, la meta que se haya logrado, después del cierre te reúnes con tu gente, porque supongo que todos ustedes lo hacen, revisan resultados, hacen sus reuniones de planeación, ven qué es lo que se salió mal, ven qué es lo que salió bien, y entonces le preguntas, ¿y qué de todo lo que tú sabes pudiste haber puesto en práctica? Y sí tiene que ver con neurolingüística. No es totalmente programación neurolingüística, pero tiene que ver. Y entonces, ¿qué de todo lo que tú sabes pudiste haber puesto en práctica? Tú estás presuponiendo que sabe, pero te diste cuenta que no lo puso en práctica porque los resultados no fueron los que querías. Pero no hay una presuposición negativa, ¿se dan cuenta? No hay una presuposición que merme la confianza o que ya esté poniéndole una etiqueta a la gente. Al contrario, hay una presuposición en la que le estás diciendo, pero si tú sabes muchas cosas, ahora lo que tienes que hacer es ponerlo en práctica. ¿Qué de todo lo que ya sabes podrías haberlo puesto? ¿Qué de todo lo que conoces podrías haber utilizado en qué de todas tus habilidades o qué de todo esto tan bueno que tú sabes cuando convences a la gente pudiste haberlo puesto más? Y entonces si se dan cuenta, las preguntas, sí, pueden ser negativas o positivas, pero me refiero en presuposición. Claro, Paulette, la presuposición tiene que estar conectada con talentos o con talentos tal vez que ni siquiera él se ha dado cuenta, pero que tú vas a presuponer que sí, ¿sí? Vas a presuponer que sí lo sabe, que sí tiene la capacidad, ¿no? Oye, pero ¿qué de toda este entusiasmo y energía que siempre demuestras no pusiste ahora en esto, ¿no? Entonces, le estás, sí, subiendo el ánimo, le estás reconociendo el talento, estás dando por un hecho que sabe, que puede, que tiene talentos, pero que si las cosas no resultaron, probablemente nada de eso, de los talentos o de los conocimientos, lo puso en práctica, porque además también las preguntas sirven para averiguar qué pasó, por qué no se logró el resultado. Si ustedes o su gente son de los que responden, pues porque el mundo no lo quiso, pues porque Dios no lo permitió, pues porque Chile está encerrado, pues porque estamos en una pandemia, no son las respuestas que van directas, ¿sí?, a nuestras preguntas, porque probablemente no hicimos la pregunta adecuada. Si yo solo pregunto, ¿pero qué pasó?, pues estoy entonces eliminando una presuposición y estoy haciendo una pregunta tan abierta que me pueden hacer todas estas respuestas. Pues, ¿qué pasó? Que mi destino no me lo permitió, que yo no vine al mundo para esto, o que yo no soy buena para esto. Y nosotros no debemos dejar que estas respuestas, en estos casos, sean tan abiertas porque no nos sirven de nada, ¿sí? Hay que conectarlas con lo que la otra persona tiene, su talento, su conocimiento, su práctica. ¿Cuántas veces no ustedes ya saben que muchos miembros de su equipo son buenísimos para hacer reunión de oportunidad, pero tienen miedo y no lo han hecho? ¿Por qué no entonces partir de esas preguntas, ¿no? Pregunta motivadora, exacto, que genere acción, que dé respuesta a lo que ahora vas a hacer. Tal vez, ok, reconozco, no lo hice en este catálogo, pero sí lo voy a hacer porque en mi reunión de oportunidad me acabo de dar cuenta que tengo toda la posibilidad de hacerlo, pero simplemente no lo hice. ¿Y acaso eso no es lo que les gustaría a ustedes tener cada cierre de catálogo? Saber exactamente qué no hice para poder hacerlo. Entonces, por ahí es lo primero que tenemos que hacer. Ojo, cuiden el modo en el que hacen sus preguntas, no solo con su equipo, sino también con su gente. La otra, elige el momento.
Si una persona de tu equipo, bien por ahí decía Tere, son familia, y alguien por ahí llega llorando porque se siente devastado o devastada por algo que sucedió, por algo que pasó o por algo que lo está lastimando, en ese momento no le vas a decir, bueno, ok, pero ¿qué de todo lo que pudiste haber hecho en el catálogo no hiciste? Obviamente la respuesta no va a ser la que quieres, obviamente la respuesta no es la adecuada, así que lo que tienes que hacer es elegir el momento. ¿Cuál es el mejor momento para hacer preguntas poderosas? En una reunión de planeación, después del cierre de catálogo o de sus precierres para poder reacomodar caminos, ¿no? A la mitad o a la semana, dependiendo de ustedes cómo hagan sus precierres o sus reuniones, ¿sí? Porque a lo mejor unas preguntas poderosas hasta el término del catálogo probablemente ya es muy tarde. A ver, es muy tarde para este catálogo, no para la vida ni para el que sigue, pero ¿por qué no hacer una reunión ahí como escuché que tenían precierres y hacerse esas preguntas hoy, ¿no? O mañana, que están a la mitad del mes y que todavía hay oportunidad de hacer cosas y de actuar para hacer algo en este mismo catálogo. Entonces, ustedes tienen que hacer presuposiciones positivas y elegir el momento. Que sea un momento que para todos les quede muy claro que es reunión de planeación o de revisión y que va a haber preguntas que nos muevan, que va a haber preguntas que nos lleven a encontrar los resultados. ¿Y por qué digo que debe todo mundo saberlo? Porque para todos les debe de quedar claro que va a haber espacios en donde haya este análisis y en donde va a haber preguntas con honestidad. De tu parte, que eres eres el que vas a hacer las preguntas, y de la parte de los otros que son los que van a dar las respuestas. Por lo tanto, nada oculto. Aquí todo se abre y decir, ok, perfecto, vamos a hacer una reunión de planeación o de precierre, vamos a encontrar qué es lo que está sucediendo ahora a la mitad del catálogo y vamos a averiguar qué podemos cambiar. Pero aquí se trata de que todos sean honestos y y encontremos las respuestas reales. Cuando se plantea de una manera así, totalmente explícita, pues ya no hay modo, habrá quien no quiera ser tan honesto y no te quiera responder tanto, pero ya no hay tanta gente que se quede callada porque tú le estás planteando de qué se trata. Igual ni no se reúnen contigo porque no te quieren dar las respuestas. Perfecto, no se reúnen contigo, tú ya sabes con quién cuentas en el equipo y quién va a hacer lo necesario para cambiar o para actuar. Entonces, es necesario presuposiciones positivas, es necesario elegir el momento y es necesario que haya acuerdos de honestidad, ¿sí? Que haya acuerdos de honestidad. Pero entonces, ya sé que las preguntas tienen que estar conectadas a los talentos, tienen que ser positivos, tenemos que hacer preguntas para encontrar qué hacemos mejor, no para encontrar qué hicimos mal. ¿Sí me explico? Y acá es donde viene la clave, cómo formular preguntas poderosas ya de una manera más semántica. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué palabras, qué significados, perdón, qué palabras, qué significados, qué voy a hacer? Bueno, hay preguntas más poderosas que otras. Las preguntas más poderosas son las que empiezan con el qué. ¿Y cuál es la razón por la que son más poderosas las que empiezan con el qué y no con las que el por qué? Bueno, háganse ahorita una pregunta de por qué. ¿Por qué me está yendo mal? Primero, estamos presuponiendo que en esta vida a mí me ha ido mal toda la vida, ¿no? Y segundo, el por qué solamente me lleva, a veces ni siquiera a la evaluación, el por qué me lleva, sí, a generar resistencia, por supuesto, y a victimizarme. ¿Por qué? Porque no, lo que les decía yo hace un rato, a victimizarme, a pobrecita de mí. ¿Por qué? Pues porque no se me da, porque no encuentro más gente igual que yo, porque en Chile nadie quiere trabajar, porque el destino no me lo permitió, porque no nací para esto, porque no tengo la vida. Y entonces, ¿de qué nos sirve eso? En una reunión de planeación.
Digo, igual para hacernos nosotros mismos preguntas filosóficas y encontrar nuestros destinos y nuestra misión, igual y sirve. Pero en una reunión de planeación en un equipo, ¿de qué nos sirve tanto las preguntas del por qué? Esas no nos ayudan, ¿sí? ¿Cuáles son las que nos ayudan? Las del qué. Ok. ¿Y qué pudiste haber hecho de todo lo que sabes? ¿Y qué podrías haber hecho diferente? ¿Y qué crees que el que sí tuvo el resultado hizo? Y si yo hago las preguntas con el qué, me voy a la acción. ¿Y qué es lo que quieren ustedes cada catálogo? Resultados. ¿Y de dónde vienen los resultados? De la acción. No hay modo de tener resultados si no actuamos. Y el qué está totalmente conectado con la acción. Entonces, las características de las preguntas poderosas, y esto tómenle foto, anótenlas, vean, porque si no me hacen caso en nada de lo que estamos haciendo, entonces, sí, por lo menos solo a estas. Suelen comenzar con qué. Las del por qué no quiere decir que estén mal, y sí tienes razón, Paulette, las del por qué van hacia el pasado y no nos sirven, porque el coaching es una disciplina que no va al pasado. Eso es psicología para averiguar las razones de por qué. Eso no es. O sea, coaching no es psicología. Si necesitamos un psicólogo, vamos con el psicólogo. Coaching se plantea en el presente y para adelante. Y ustedes también tienen su hoy y para adelante. ¿Qué va a suceder mañana? O incluso, ¿qué va a suceder al rato en la tarde? ¿Qué de esto puedes poner en práctica? Y se acaban de dar cuenta que hice una buena pregunta. ¿Qué de todo esto vas a poner en práctica? Los estoy llevando a la acción y los estoy llevando a que elijan una de estas características o una de estas habilidades o alguna cosa de esto que se queden con ustedes. ¿Qué de esto van a poner en práctica al rato? En la tarde, mañana. Entonces, ¿suelen comenzar con qué? Conducen a la acción, lo acabo de hacer, conducen a la acción. Si tus preguntas no conducen a la acción, no sirven para esto, ¿no? No sirven. Tienen que estar totalmente orientada a los objetivos, sí, a tu objetivo de este catálogo, a tu objetivo con este negocio, a tu objetivo en esta vida que tienes y que estás trabajando para cumplir. Si yo hago una pregunta que no tiene nada que ver con mi reunión de capacitación o mi reunión de planeación, pues es una pregunta que probablemente sirva en otro terreno, pero si yo ahorita les pregunta y yo les hiciera la pregunta de, ¿y qué de todos tus talentos vas a desarrollar en cuestión artística? A mí, ¿qué me importa ahorita si tú estás aprendiendo a tocar el piano? ¿No? En una plática de café tal vez, y te va a hacer más feliz tal vez, pero no me interesa, ¿sí? A mí lo que me interesa en una reunión de oportunidad, a mí y al otro también, es tener resultados, es poder ir viendo qué es lo que necesito. Así que orientada a los objetivos, ¿cuál es tu planeación? ¿Tienen algún programa de reclutamiento? ¿Están tratando de llegar a cierto nivel? Entonces la pregunta es, ¿qué? Para que me lleve a la acción de qué voy a hacer directamente a la meta que me puse en esta semana o en la otra semana. Y siempre hacia el futuro, porque ya lo decíamos, no me sirve de nada para mi negocio, para mi próximo catálogo, pensar en el pasado. Y las presuposiciones que les decía yo, que tienen que ser presuposiciones positivas. Esta es la manera de preguntar. Ahora, imagínense que todos los miembros de su equipo les pueden hacer las preguntas como esta de ¿y qué de todo lo que sabes vas a poner en práctica el próximo catálogo para poder llegar al nivel que te pusiste? ¿Se dan cuenta que ya cumplimos todos estos puntos? Entonces, son preguntas así. No quiere decir que en algún momento no puedas hacer otro tipo de preguntas. Las preguntas con el por qué o con el cuándo, por ejemplo, ¿no? Sí, por supuesto que son necesarias, solo que las preguntas del qué son las que nos hacen totalmente específicas. Y ojo, ¿qué del todo lo que tú sabes vas a poner en acción? ¿Qué de todo lo que pudiste haber hecho no hiciste? Entonces, estoy preguntando con el qué, que hay cosas que sí podrías haber hecho,
y no hiciste. ¿Y por qué pongo a fuerza el tú? Porque la responsabilidad es del otro. Tú como líder, como capacitador, como guía, pues eres eso, o como líder coach, eres eso solamente. Tú no eres el que le va a ir a hacer los pedidos a la gente, el que le va a ir a recoger las cosas, el que le va a hacer el que le va a reclutar, el que le va a prospectar, y si lo haces, pues no va a durar mucho tu energía, ¿no? Porque si eres un manager o un director que se está haciendo las cosas al otro, ojo, porque tu negocio se va a caer, porque no está afincado en las bases de la independencia del otro. Cuando tú haces preguntas con el qué, con el tú y con el verbo, ¿sí? Estás realmente llevando a la gente a que haga cosas y a que sea responsable, ¿sí? Entonces, ¿qué, tú y verbo? ¿Qué de todo lo que pudiste haber hecho no hiciste? Y entonces, cuando yo estoy preguntándote, porque si tú dices, a ver, vamos a revisar qué de lo que pudimos haber hecho no hicimos, y queremos ser más amables hablando en grupo, en nosotros, entonces yo estoy poniendo la responsabilidad del fracaso del otro en mí. Y no, el otro no lo logró porque no prospectó lo que tenía que prospectar. El otro no lo logró porque no hizo las reuniones que tenía que hacer. El otro no lo logró porque no se atrevió a meterse a la computadora y prefirió quedarse con el miedo y con un negocio en el que se le esté cayendo. No, en este caso, cuando se trata de preguntas poderosas en una reunión de planeación, la responsabilidad es del que tiene que hacer las cosas. Por eso debemos hacer siempre preguntas así. ¿Voy bien? Espero que sí, porque además estamos a punto de terminar. Ok, entonces, ¿qué? Tú y el verbo. Y obviamente con nuestro futuro, con lo positivo. Esta es una pregunta poderosa. ¿Qué de todo, ahora, qué de todo lo que tú, y respóndanselo ustedes, qué de todo lo que tú pudiste haber hecho hasta el día de hoy, no has hecho? Hoy, a la mitad del catálogo. ¿Qué de todo lo que sabes que pudiste haberlo puesto en práctica, no lo has hecho? Y entonces esto me lleva y me empuja de alguna manera a ver que tengo más posibilidades, que pude haber hecho más y que todavía tengo 15 días para terminar el catálogo, ¿no? Que todavía tengo posibilidad de hacer más cosas. Y eso no solamente a mí, sino a mi equipo lo empuja a actuar. Hay otras preguntas que les decía que también son poderosas, pero que las primeras, para encontrar objetivos, para encontrar las razones por las que no avanzo, para encontrar las cosas que debo hacer, son las del qué. Las del cómo, sí, por supuesto, después de ya tener muy claro qué voy a hacer, pues entonces definiremos cómo. Reuniones de oportunidad por Zoom, hacer mi lista de contactos de nuevo, etcétera, y cuándo. Así que estas preguntas son las que tienen que hacerse sí o sí para tener una secuencia básica en las preguntas poderosas. Y de hecho, sí, si en algún momento ustedes se dan cuenta que a pesar de preguntas poderosas, que a pesar de encontrar las acciones, se dan cuenta o creen que hay demasiado esfuerzo y poco avance, probablemente ya no tenga nada que ver con las preguntas, sino con algo que se llama creencias. Y ese es otro tema que también es maravilloso y a mí me gusta mucho, pero ese es otro tema para otra hora y para otro momento. Los tengo que dejar porque nos tenemos que conectar en esta misma sala para un tu ruta para los otros países y espero que esto les ayude, les vaya a funcionar. Sí, tengo ya la grabación, se las mando a Francis o a Lorenzo para que ustedes lo puedan también incluso tener y revisar. Y si hay oportunidad después, en algún tiempo, nos vamos al tema de creencias. Pero ahorita trabajen con preguntas, con ustedes mismos y con su gente. Les agradezco muchísimo. Irene, no, muchas gracias a ti, Irene. Realmente ha estado espectacular. Pero sí quedas invitada para una próxima oportunidad porque nos estamos quedando con gusto a poco. Así que vamos a programar una nueva conexión para poder completar todo esto que créeme que nos sirve mucho en el momento que estamos viviendo. Así que muchas gracias a ti. Gracias a ti, Francis, por la invitación. Y nos conectamos. El compromiso es que nos conectamos en una próxima oportunidad. Perfecto. Muchísimas gracias. Me voy. Gracias. Tengan un buen día y un espectacular precierre. Nos vemos pronto.